Bienvenidos a Profundiza, Ministerio de Enseñanza Bíblica de las Iglesias Internacionales de Cristo en Centroamérica. Ok, bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar un tema histórico, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poco sobre la teología de la adoración desde la perspectiva de la Reforma Protestante, ¿verdad? Es un tema interesante porque la Reforma Protestante da definitivamente abre el parámetro para nosotros, ¿verdad? Aunque nos guste o no, ¿verdad? Es nuestro legado, de ahí venimos, ¿verdad? Y vamos hoy a aprender un poco de este tema sobre la Reforma. Vamos a ver algunos puntos generales, ¿verdad? Y también pues vamos a ver algunos puntos específicos sobre la adoración y vamos a concluir viendo un video que nos va a resumir un poco de lo que hablamos hoy. Obviamente, en el aspecto de la reforma, podríamos tener a muchas personas que son importantes en esa reforma de salir de la Iglesia Católica a buscar un cristianismo más puro, ¿verdad? Aún antes del personaje que más nos va a llamar la atención y que, pues, donde nos vamos a centrar hoy, que es Martín Lutero, ¿verdad? ¿Y por qué en él? Porque, pues, obviamente él es el iniciador de la reforma, pero también porque tiene una relación muy importante con la adoración, ¿verdad? Pero antes de él, definitivamente hay una gama de prerreformistas que dieron su vida para que el evangelio llegara a nuestros corazones. Así que hoy vamos a hablar sobre la adoración según Martín Lutero, ¿verdad? ¿Cuál era la concepción de la adoración para la reforma? Entonces vamos a tener algunos puntos interesantes. Lo primero que vamos a ver son algún resumen biográfico, ¿verdad? El nombre es Martín Luther, ¿verdad? O Martín Luther. Su fecha de nacimiento es 10 de noviembre de 1483. Siempre les pido ahí que me apoyen con los micrófonos. En Alemania, Eisleben, Alemania, ¿verdad? Falleció en 1546, el 18 de febrero, vivió 62 años, ¿verdad? En una época de su vida se casó con Caterina Bombora, tuvo 6 hijos. Su profesión, inicio de sus estudios en la carrera de Derecho, pero finalmente llega a ser un doctor en Biblia, teólogo y fraile agustino católico. Fue egresado de la Universidad de Erfurt y algunos logros, promovió una reforma a la Iglesia Católica, tradujo la Biblia al alemán, estudió a profundidad las Escrituras, entre otros, ¿verdad? Entonces aquí es un pequeño resumen biográfico de Martín Lutero. Otro asunto importante que podemos ver aquí, datos curiosos de Martín Lutero, es que a los 18 años inicia en la universidad, pero a los 22 años decide ser monje. A los 26 años empieza a participar o a practicar la exégesis bíblica, que fue una de sus especialidades. De 27 años, él viaja a Roma. Este es un evento importantísimo en la vida de Martín Lutero, porque su deseo era ir a Roma, ¿verdad? Su deseo era visitar Roma, conocer Roma, ¿verdad? Como el centro del cristianismo en esa época. Y cuando llega, pues, esa admiración y ese deseo termina siendo un desastre para él debido a la perdición y el abuso que ve en Roma. A los 29 años recibe su doctorado en teología, a los 34 años redacta las célebres 95 tesis, donde inicia todo. Con la ayuda de la imprenta de Gutenberg divulga sus escritos. A los 38 años inicia la traducción de la Biblia del latín medieval al griego y luego al alemán. Y a los 51 años termina la traducción de toda la Biblia. A los 42 años se casa con Caterina Bombora y a los 62 años muere de muerte natural, ¿verdad? De muerte natural. Entonces son los datos ahí que tenemos generales de Martín Lutero. Vamos a ver algunos puntos importantes, ¿verdad? En cuanto al contexto.
¿Cuál es el contexto en el que él está viviendo? Primero, está a finales de la Edad Media. El Papa tiene un poder político y religioso tremendamente grande. Hay muchísima corrupción, ¿verdad? En la iglesia. Hay muchísima corrupción en la iglesia. La iglesia es carente de misericordias, de misericordia hacia los más necesitados. Hay abusos muy fuertes en el área económica hacia la iglesia, como el pago de las indulgencias. No sé si saben, yo creo que la mayoría lo saben, pero las indulgencias fue una técnica de recolección de fondos que utilizó la Iglesia Católica para la construcción de la Capilla Sixtina. Y lo que hicieron es decirle a las personas que sus familiares estaban en el purgatorio, pero que si ellos pagaban una cuota, ¿verdad? El alma de sus familiares saldría inmediatamente del purgatorio y se iría al cielo. Y andaban recolectando una gran cantidad de dinero, pues con este increíble negocio, ¿no? ¿Verdad? Y andaban ahí de pueblo en pueblo recolectando y vendiendo indulgencias. Entonces, imagínense, todo eso lo vio Martín Lutero y fue parte principal de la reforma. También era una época de mucha ignorancia de las escrituras, ¿verdad? De mucha ignorancia de las escrituras. La misa en ese tiempo, bueno, la misa dejó de estar en latín hasta más o menos mediados del siglo pasado. O sea, si tú tuviste un abuelo antes de 1950, antes de 1960 tal vez, las misas eran en latín. Y en la época de Lutero también. No solo las misas, sino también los cantos. Solo los religiosos cantaban. El canto establecido era el gregoriano, ¿verdad? La congregación no participaba en las actividades de adoración y las ofrendas dadas por necesidad, eran dadas por necesidad y miedo. Entonces, este es el contexto, ¿verdad?, en el cual aparece este personaje, ¿verdad? Y en el ámbito de la adoración, que es el que a nosotros nos interesa, vemos que hay una carencia de actividad en cuanto a la adoración. La gente no cantaba. La gente tenía cientos y cientos de años de no alabar a Dios, de no cantarle a Dios. Imagínate lo que la Iglesia Católica había hecho con el pueblo cristiano. Le había arrancado el privilegio y el deber de adorar. Solamente adoraban o cantaban, ¿verdad?, los monjes o el clero, y en un idioma que solo ellos entendían. Entonces había una ignorancia en todos, pero principalmente en el pueblo, porque no tenía la palabra de Dios, no tenía una predicación en su idioma, no tenían una Biblia en su idioma, pero tampoco tenían una adoración en su idioma. Entonces era una decadencia total. Y hoy en día nosotros podemos ver algunas luces de esto que podrían llegar a nuestra vida o aún podría llegar también, ¿verdad?, a muchas iglesias. Uno, la carencia de una predicación bíblica, ¿verdad? La carencia de una adoración bíblica, ¿verdad? No llevando una predicación bíblica y una adoración bíblica, pero también el punto de no participar en la adoración. Entre más la adoración se convierte en un show, ¿verdad?, donde hay un protagonista o varios protagonistas, la adoración se desconecta del pueblo, ¿verdad? Y ya no hay una participación. Cuando hay cantos que el pueblo no puede cantar porque no le llega la nota, porque está tan rápida la letra que las personas mayores no pueden cantar, no logran entender, o cuando la música es tan alta que no se puede entender lo que se dice, de una u otra manera podríamos estar cayendo en los mismos errores que la Iglesia Católica tenía antes de la Reforma. Entonces todo esto fue, digámoslo así, el contexto, el caldo de cultivo para que se levantara. Por eso tuvo tanto apoyo Martín Lutero, porque toda la gente se sentía excluida,
¿verdad? Oprimida financieramente, también emocionalmente, pero también desconectada de la adoración, porque la adoración nos conecta con el Señor, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que estaba sucediendo en la época de la Reforma. Entonces Martín Lutero escribe las tesis, ¿verdad? Así fueron llamadas las 95 tesis, ¿verdad? Y hay una protesta contra la doctrina del perdón de pecados. Es principalmente donde Martín Lutero dirige su tesis, ¿verdad? Fue escrita en latín y fue un llamado a sus colegas a volver a las escrituras, ¿verdad? No fueron escritas para el pueblo necesariamente, sino más bien para el clero, ¿verdad? Nunca en la mente de Martín Lutero, nunca en la cabeza de Martín Lutero estaba la idea, ¿verdad? De que esto lo iban a leer todos, ¿verdad? Sino básicamente era dirigida para llamar la atención, ¿verdad? De el clero, ¿verdad? De el clero. Y la adoración es un estilo de vida, ¿verdad? Acciones acompañadas de obediencia y dar honor a Dios con nuestros actos. Son parte de las ideas que Martín Lutero tenía en cuanto a la adoración, ¿verdad? Como un estilo de vida, como una entrega al Señor y con acciones acompañadas de esa obediencia, dando honor a Dios con nuestros actos. Vemos que es muy importante lo que aprendemos de la Reforma. Para adorar a Dios hay que conocerlo, ¿verdad? En el inicio hablamos de eso en la primera clase. No se puede adorar a un Dios que no se conoce. Por eso los que no son creyentes no pueden adorar al Señor. Pueden pues conectarse de una u otra manera, pueden entender parcialmente los cantos, pero no pueden tener una correcta adoración porque necesitan conocer a Dios. Más bien, la adoración funciona como predicación para sus corazones. Funciona como enseñanza y didáctica para sus vidas. La ignorancia de él y de sus mandamientos le estaban llevando a prácticas erróneas, como el pago de las indulgencias, como creer en el purgatorio, como pagar por los muertos. ¿Cuál fue la contribución de Martín Lutero? Se opuso a la misa en latín. Fue una de las cosas que él se opuso. Él pidió, ¿verdad? Exigió que la misa fuera dada en el idioma del pueblo. Y la reforma fue en 1527, si no estoy mal, 17, si no estoy mal, ¿verdad? Y eso se quitó hasta el Concilio Vaticano II, si no estoy mal, que fue en 1968. O sea, la iglesia protestante ya tenía casi 500 años o 450 años predicando en el idioma del pueblo y la iglesia católica persistía en predicar en latín. En 1526, la primera misa en alemán, ¿verdad? Ese es un evento histórico, ¿verdad? Porque por primera vez, misa, llamémosle misa, ¿no? ¿Verdad? Pero fue el primer servicio en alemán, ¿verdad? Seguramente con todos los componentes de lo que era la tradición católica o elementos litúrgicos, ¿verdad? Pero fue un día trascendental porque en ese momento se empezó a abrir que el pueblo podía escuchar la palabra de Dios. Como vimos anteriormente, tradujo la Biblia al lenguaje de la gente común, porque la Biblia está escrita en ese lenguaje, ¿verdad? El griego en sus idiomas originales y en sus lenguas perdidas tenía el griego koiné, que era el del pueblo, y había un griego más elevado, no me recuerdo el nombre ahorita de ese tipo de griego, pero era más elevado que el pueblo no entendía a cabalidad, y pues la Biblia fue escrita en el idioma del pueblo, y es lo que Martín Lutero exigía, ¿verdad? También Martín Lutero hizo algo importante, es que promovió la alfabetización, ¿verdad? Promovió las escuelas, la educación y creó manuales de catequesis, ¿verdad? Para poder ayudar a las personas a conocer y a crecer espiritualmente. Dice que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Y muchas de las cosas que nosotros hoy hacemos, como dar estudios bíblicos, como
tener un libro de estudios, cosas así. Eso se ha hecho históricamente, y Martín Lutero fue, digámoslo así, el primero. También algo que resaltó la reforma fue el trato con nuestros semejantes, sin distinción, con actos de adoración. La contribución que dio Martín Lutero dio voz a los pobres y les defendió de los atropellos de la iglesia, ¿verdad? Entonces tuvo una gran labor social, ¿verdad? Por eso hubo un gran impacto en la reforma, por todas estas áreas. Cuando llegó la peste negra, solamente los cristianos, ¿verdad? En la época de Martín Lutero hubo una época de peste negra y ellos estaban sirviendo a la gente necesitada. Pero bueno, en cuanto a la adoración musical, ¿qué dijo? Dice, no es privilegio de pocos, debe hacerse en comunidad. La contribución se opuso a que solo la comunidad religiosa cantara, por lo que propuso crear música en el idioma del pueblo, ¿verdad? Entonces su contribución no solo fue en el área de la predicación, en el área de la doctrina, ¿verdad? De la gracia, sino también en el área de la adoración. Él se opuso a la práctica que la iglesia tenía hasta entonces, ¿verdad? En cuanto a los cantos gregorianos, que nadie entendía y que solo el clero podía cantar y el pueblo solamente era espectador de esos cantos, ¿verdad? No podía conectarse con Dios, no podía tampoco ser edificado, como vimos la semana pasada, no podían tener edificación porque el canto no era entendible por ninguno, ¿verdad? Y tampoco podían sentir un deseo de seguir alabando porque realmente no estaban conectados con esa práctica de la adoración. Entonces, él se opuso, ¿verdad? A eso. Y algo que es importante acá, que es un principio que vimos la semana pasada y yo quiero recalcar el día de hoy, es que la adoración debe hacerse en comunidad. Yo sé que tú y yo cantamos en nuestra casa, ¿verdad? Y la mayoría, si no es que todos acá, escuchamos canciones. Yo lo hago diariamente. Cuando tengo mi tiempo con Dios, intercalo canciones entre mi oración, mi lectura bíblica, al inicio, al final. Eso no es pecado, pero es principalmente en comunidad en que yo tengo que adorar a Dios, ¿verdad? Es parte de la concepción de la adoración desde el aspecto de los salmos y de lo que vimos la semana pasada del Nuevo Testamento a través de las cartas paulinas. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Porque debo de vivir, el cristianismo es comunidad, ¿verdad? Es koinonía, es comunión. Y la adoración debe de hacerse en comunidad. Por eso es importante ir a la iglesia. Por eso es importante cantar en nuestros grupos pequeños. Por eso es importante adorar a Dios, ¿verdad? En comunidad. Y quiero resaltarlo porque vivimos en un tiempo de tanta desconexión, de tanto hiperindividualismo, donde podemos sentir, yo no necesito de la comunidad. Yo necesito de ir a la iglesia para recibir una prédica. Puedo aquí tener a los mejores predicadores del mundo, ¿verdad? Y gratis, aquí sin moverme, ¿verdad? No necesito alabar a Dios y aquí están los mejores músicos, los mejores grupos, ¿verdad? Los mejores cantantes del mundo, yo los tengo aquí en YouTube y los puedo ver en cualquier momento. Sin duda alguna son ventajas que aprovechamos y crecemos y nos ayudan, pero no puede sustituir la comunidad. Y es como Martín Lutero lo entendió. Es en comunidad como debe de realizarse la adoración. Martín Lutero fue diferente a sus contemporáneos de la época. Calvino, mira que fue otro reformador, admitía solo el canto de los salmos, sin acompañamientos. Zwinglio, aunque tocaba varios instrumentos, consideraba mucho más importante la predicación, por lo que llegó a prohibir no solo la música instrumental, sino también el canto en la iglesia, ¿verdad? En algunas iglesias se eliminó toda expresión artística, incluyendo la música. Y aquí es donde Martín Lutero se separa totalmente en el ámbito de la adoración. Hay otros también,
hay otros aspectos donde no congeniaron con los otros reformadores, pero en este es muy central. No congeniaron en lo absoluto con la mayoría, ¿verdad? De reformadores. Para mí, yo puedo ver en Lutero que era un hombre con muchos errores, con muchas cosas que no estoy de acuerdo, ¿verdad? Aún de sus creencias no estoy de acuerdo en todo, pero en este aspecto veo en Lutero un hombre que tiene un equilibrio y una visión necesaria para el pueblo de adorar, ¿verdad? Que los otros no veían. Yo creo que nosotros podemos también caer en cierto punto sin prohibir, ¿verdad? La adoración, pero no darle el valor necesario en nuestra liturgia, ¿verdad? En nuestros servicios, en nuestras reuniones de grupos pequeños, ¿verdad? ¿Cuántos grupos pequeños le damos 10 minutos a la predicación y 1 hora a la comida y a la confraternidad? Y eso es todo, ¿verdad? Cuando teníamos más esa convivencia presencial. Pero lo que vemos es que hay que aprovechar los momentos para tener esa comunión, ¿verdad? Como iglesia, Martín Lutero fue diferente de los otros reformadores. Él sí entendía, o él sí veía que era necesario que la iglesia adorara a Dios, ¿verdad? Y lo hiciera en su idioma. ¿Qué es lo que él pensaba? La música está al servicio de la teología, ¿verdad? Aquí a la derecha vemos una partitura de Martín Lutero. Él era músico también, ¿verdad? Era una persona que sabía de música, que tocaba varios instrumentos, ¿verdad? Y él era un músico también, no solo era un teólogo, sino también era un músico. Usó música popular de la época para cantar canciones de la Biblia o con contenido teológico. ¿Qué hizo Martín Lutero? Las canciones del pueblo, las canciones, discúlpenme la expresión, pero las canciones que tal vez que cantaban en la taberna, que cantaban las personas en las fiestas del mundo, digámoslo así, esas notas, esos ritmos populares que toda la gente se identificaba con ellos, ¿verdad? Los trajo a la iglesia y les cambió la letra, ¿verdad? Le puso contenido bíblico, ¿verdad? O contenido teológico y pues los cambió. Por eso, como hemos hablado, no existe la música como tal, la música cristiana, sino existen las letras cristianas. No significa que debemos de tener esa práctica. No es que, bueno, ahorita vamos entonces a traer la canción Despacito, como hizo aquel cura, ¿va? Que vimos en el internet, y le vamos a poner letra bíblica y la vamos a cantar en la iglesia. No necesitamos hacerlo, ¿verdad? Pero Lutero nos da una idea simplemente de entender que el contenido es importante, ¿verdad? El contenido es importante, ¿verdad? Que tiene que ser bíblico y correctamente teológico. El primer ignario fue llamado, ¿verdad? No voy a decirlo porque está muy difícil, pero significa el libro de 8 cantos, ¿verdad? Y fue publicado entre 1523 y 24, ¿verdad? ¿Y qué hizo el ignario? Devolvió al pueblo creyente la oportunidad de cantar a Dios, ¿verdad? La oportunidad de cantar a Dios. Nosotros estamos tan familiarizados con cantar, ¿verdad? O con la alabanza, que no apreciamos a veces esa adoración, ¿verdad? Lo que para estas personas fue adorar a Dios, cantar a Dios, fue poderoso para su edificación espiritual, ¿verdad? Y nosotros hoy estamos tan acostumbrados y como todo en la vida, ¿verdad, hermanos? Cuando lo tenemos a la mano, cuando tenemos ahí como una Biblia, ¿cuánto la gente murió por una Biblia? Yo siempre digo, agarra una hoja de tu Biblia y eso costaba una gran cantidad de dinero. Una Biblia impresa en la época de post Martín Lutero costaba el salario de un año. Y hoy ni queremos llevar la Biblia a la iglesia porque la tenemos en el teléfono, ¿verdad? Entonces, dejamos de valorar y apreciar. Y la adoración es relativamente corta o relativamente nueva en la iglesia, ¿verdad? Después del siglo IV hasta 1500, estamos hablando de 1100 años, hermanos.
donde la adoración en la mayoría de vertientes católicas fue quitada al pueblo. Y yo creo que ese primer canto, los ángeles bajaron y cantaron con la iglesia, ¿verdad? Porque se reanudó la adoración. Y hasta el día de hoy nosotros tenemos esa bendición, esa herencia, ¿verdad? Hemos visto reanudada la adoración también en nuestra vida gracias a la reforma. El órgano, en verdad, no debería admitirse en la misa, era lo que se decía. La música y los instrumentos musicales eran satanizados en esa época. Pero ¿qué hizo Martín Lutero? Dio apertura a la música. Aunque nunca se impuso, para él la preeminencia la tenía la palabra de Dios, pero él dio apertura a que la música fuera parte de la adoración. No eran satanizados, ¿verdad? Los instrumentos, los ritmos o las melodías, ¿verdad? Sino dio apertura para que si contribuía a la adoración, debía ser tomado en cuenta. Algunos himnos de Lutero. Padre nuestro en lo celestial, que está basado en Mateo 6, Romanos 8, 25 al 26. Castillo fuerte es nuestro Dios, que todavía se canta en muchas iglesias, basado en el Salmo 46, Efesios 6, 12 y Juan 12, 31. Del alto cielo, basado en Lucas 2, del 9 al 16, ¿verdad? Y tenía muchos cantos bíblicos y cantos teológicos, ¿verdad? Y esos fueron algunos de los himnos que Martín Lutero compuso. Algo que vamos a ver en estas conclusiones es que el conocimiento de Dios y su palabra afecta a la adoración. Como hemos aprendido, si no conocemos a Dios, si no conocemos la palabra de Dios, eso va a afectar definitivamente nuestra adoración. La adoración es comunitaria, no individual, ¿verdad? Es un aporte de Martín Lutero, ¿verdad? Debe de ser comunitaria, se debe de cantar como pueblo de Dios, juntos, como hermanos, cantar al Señor. Y por eso debe ser una fiesta cada domingo, ¿verdad? Cada miércoles o cada día que nos reunimos para cantar a Dios. Y sé que ahora pues se ha reducido la adoración también por lo de la pandemia, pero en su momento cuando podamos reabrirlo o cuando ya algunas iglesias o algunos ya estamos teniendo tal vez no las 7 canciones que teníamos antes, 8 canciones, ahora pues tenemos 3, 4 canciones, pero entender que es una fiesta, que es un milagro que se debe de celebrar en comunidad. La práctica del conocimiento es parte de nuestra adoración. Sin conocimiento, ¿verdad? No hay adoración. No podemos adorar algo que no entendemos. Ya eso lo vimos con bastante claridad la semana pasada. Lutero respondió a los sucesos de su época denunciando, proponiendo, accionando, ¿verdad? O sea, él fue alguien que actuó, no fue un actor pasivo que solo criticó, ¿verdad? Sino fue alguien que propuso, que actuó, ¿verdad? En este contexto que le tocó vivir de sucesos. Nuestro deber es seguir transformando y reformando. Nosotros tenemos pues que seguir aprendiendo, seguir mejorando. Uno de los principios que creo yo que nuestra iglesia tiene es que está continuamente cambiando y tiene que seguir cambiando y mejorando. Así como la teología no es estática, sino va mejorando, ¿verdad? Y cambiando, así nosotros como iglesia, como individuos cristianos, debemos de seguir transformando y reformando esto, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo hoy, teniendo principios que debemos de transmitir, ¿verdad? Que debemos de llevar a los corazones de nuestros hermanos, ¿verdad? Y poder entender la importancia de la adoración. Y hay 3 cosas importantes que quiero resaltar antes de ir al video. Es uno, el estilo, ¿verdad? Una de sus reformas fue el estilo. Antes el estilo era gregoriano, ¿verdad? Perdón, solemne, en una voz que pues nadie entendía o nadie podía cantar. Él cambia
y mejora el estilo, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a nosotros a entender que como iglesia existe esa flexibilidad, ¿verdad? Como pueblo de Dios, a poder adaptarnos para ser más eficientes y cumplir con los propósitos de edificación, de entendimiento, de transformación que la adoración trae a los corazones. Número 2, él trajo el idioma, ¿verdad? Creo que fue esa reforma del idioma. Ya no vamos a cantar en latín, no, por muy lindas que sean las letras, no interesa, necesitamos cantar, ¿verdad? En el idioma nos reíamos, ¿verdad? Con la canción de los ríos de Babilonia, ¿verdad? Decía, hasta la bailamos, ¿verdad? Y es una canción de puro lamento, ¿verdad? De puro lamento bíblico, bíblica totalmente, y pero que no entendemos, ¿por qué? Porque está en otro idioma, ¿verdad? Son los que son full bilingües y hasta a veces, aún así, no se medita. Pero nosotros debemos de que nuestras letras, las letras que cantamos en iglesia, sean cada vez más entendibles, la armonía, la melodía, la dicción, todo, la gente pueda cantarlo y pueda entenderlo, ¿verdad? Y si puede ser explicado, sé que es posible también en sus momentos brevemente poder explicar aún de dónde viene esta canción. Esta canción, hermano, viene de tal salmo, vamos a cantarla. Qué animante es escuchar eso. Pero lo tercero, que creo que es súper transformador y reformador, es la participación. Las personas en la época medieval y antes de esa época solamente eran personas que miraban, solo observaban, eran pasivos totalmente, ¿verdad? Y Martín Lutero reforma eso y van a participar, ¿ok? Lo que va a haber ahora es una participación. Y todos vamos a cantar, no solo los que están al frente, no solo el que dirige, todos vamos a cantar en tonos a los que todos podemos llegar, ¿verdad? O la gran mayoría, ¿verdad? Letras que podemos entender, que nos gustan, ritmos que nos sentimos identificados, ¿verdad? Que nos sentimos que son nuestros y que podemos cantar y participar todos de la adoración, ¿verdad? De la adoración. Entonces, es tan importante la participación, poder sentirte parte de, no adoran los que están al frente, sino adoramos todos como iglesia. La Biblia dice en Romanos, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así también cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Y lo que es perfecto. Entonces vemos cómo la reforma trajo la adoración a lo que hoy nosotros entendemos y comprendemos como adoración, ¿verdad? Vamos a ver un video que va a resumir todo esto que he hablado hoy y que vamos a poder ahí aprender más de lo que hemos estado hablando. Más tarde conocido como San Gregorio Magno, la música medieval conoció una etapa próspera que se expandió. Durante el mandato del Papa Gregorio I, más tarde conocido como San Gregorio Magno, la música medieval conoció una etapa próspera que se expandió por el continente. Este Papa fue un gran impulsor, reformador y organizador de lo que hoy llamamos el canto gregoriano. Dentro de sus características se encuentran: era un canto monódico, compuesto por una sola melodía que se cantaba al unísono por todos los integrantes. No tenía grandes saltos de intervalos o distancia entre las notas musicales. El idioma oficial de la iglesia era el latín, por lo que las canciones también se cantaban en latín, y no siendo este el idioma vernáculo del pueblo, no se podían comprender las letras. Quienes participaban del canto eran los sacerdotes.
El canto gregoriano era el único estilo de música permitida por la Iglesia para las misas y los servicios, a pesar de que fuera de la Iglesia habían otras manifestaciones artísticas musicales. Todas estas características ponían una gran distancia entre quienes asistían a los servicios y el mensaje que se comunicaba allí, como lo expresara también Donald Hustad en su libro Regocijaos, cuando dice: el típico adorador entendía poco de lo que se decía o cantaba, ya que el servicio era en latín, su participación oral era casi nula. La Reforma. Pero el reformador Martín Lutero quería que el creyente común pudiera no solo participar del servicio, sino entender lo que allí se decía. Con esto en mente, propuso algunos cambios. Lutero era un amante de la música, tocaba el laúd y la flauta, cantaba con una voz de tenor ligero e incluso componía música. Estaba bien familiarizado con los estilos musicales de su época y utilizó sus variados talentos musicales e intereses para reformar la música religiosa y litúrgica de la emergente iglesia luterana. La influencia de Lutero en la música de la iglesia ha sido significativa. Tanto es así que se le podría considerar con justicia el padre de la música protestante en Alemania. Lutero el músico. Un legado que todavía se puede sentir en la música de hoy día es la creencia de Lutero que debe de haber un equilibrio entre el estilo de música simple y accesible y el uso de la lengua vernácula en el texto. Como él dijo, tanto el texto como la música, la acentuación, la melodía y la forma de cantar deben provenir de la verdadera lengua y voz materna. De hecho, Lutero era un hábil compositor, pero su verdadero legado musical reside en la forma en que incorporó nuevos textos a la iglesia protestante. Lutero insistía en que los himnos hablaran clara y directamente. Tenemos la intención de seguir el ejemplo de los profetas y los antiguos padres de la iglesia y hacer una colección de un cierto número de salmos para la gente, para que la palabra de Dios se mantenga viva en sus corazones mediante el canto. Con estas palabras queda muy claro lo que significaba la música para Lutero. Cambios en el culto. Para lograr su propósito, Lutero introdujo varios cambios en la liturgia del culto de la iglesia. 1. Estilo. Lutero usó melodías sencillas que ya se cantaban en el pueblo con una letra no religiosa, para así componer himnos muchas veces basados en pasajes específicos de las Escrituras. Como ejemplo de esto tenemos Castillo fuerte es nuestro Dios, basado en el Salmo 46, y De lo profundo clamo a ti, basado en el Salmo 130. 2. Idioma. Una de las barreras que las personas tenían en los servicios era que prácticamente todo era en latín. La persona común del pueblo no dominaba este idioma, pues era para académicos e intelectuales. Lutero cambió esto al componer himnos que reforzaban el contenido de su enseñanza en idiomas que el pueblo podía entender. 3. Participación. Al cambiarse el estilo y el idioma, ya que el servicio no estaba solamente enfocado en los sacerdotes y el clero, sino que el espectador común también era un participante que entendía, asentía y participaba en la música del culto. Legado. Lutero alentó un nuevo estilo de participación congregacional, el canto coral al unísono. La configuración del texto principalmente era silábica, es decir, las palabras individuales no se extendían en varias notas diferentes, en forma de estrofas, en la que todas se cantaban con la misma música. Los coros en sus iglesias a menudo cantaban desde dentro de la congregación para proporcionar enseñanza y apoyo. En 1524, Lutero y Johann Walter publicaron el primer himnario protestante. Tanto Lutero como Walter escribieron melodías distintas y cantables que se movían entre notas consecutivas y no requerían demasiado de un rango vocal. Lutero adaptó libremente las canciones populares de su tiempo de tres maneras:
Primero, las palabras fueron reemplazadas mientras la música permanecía. Segundo, las palabras fueron reemplazadas y la música adaptada. Tercero, las palabras fueron adaptadas y la música prestada de una fuente secular. Muchas de las composiciones y adaptaciones de Lutero fueron usadas posteriormente por compositores como Samuel Tate, Andreas Hammersmith, Michael Pretorius, Sebastian Nupfer, Johann Sebastian Bach, entre otros. La Reforma cambió la manera en cómo las personas comunes se acercaban a las Escrituras. Para lograr esto, Lutero, su figura más importante, utilizó la música como una herramienta que no opacara el mensaje, sino que lo hiciera brillar aún más, llevando el mensaje de la Biblia al lenguaje del pueblo y poniéndolo en la boca de la gente común a través de las melodías. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué tipo de teología crees que refleja la música de alabanzas de hoy? ¿Crees que la iglesia de hoy debe participar más del canto congregacional? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenidos como este. Ok, bueno, podemos ver en resumen este interesante video de cómo Martín Lutero impactó a la adoración. Y me quedo con esa parte del canto congregacional, ¿verdad? El canto congregacional, o sea, que como pueblo cantamos, ¿verdad? Que no es un espectáculo, que no es, no son los que cantan al frente, los centrales, es Dios, ¿verdad? Pero no son tampoco los protagonistas, sino todos somos protagonistas en la adoración, ¿verdad? Y eso debemos de llevarlo más y más y más a nuestras iglesias para que cada hermano, cada persona cante entendiendo que la comunidad necesita oír su voz, necesita cantar y necesita animarse junta con la alabanza, pero también que esa adoración hace brillar el mensaje con letras bíblicas y letras acordes también a lo que la teología nos enseña, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la clase de hoy. Espero pues que haya sido de utilidad.